Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Pero muy buenos días, mi amada y linda familia del habla hispana. Qué placer poder estar con ustedes cada mañana y juntos darles este culto maravilloso a Dios, donde testificamos y compartimos este evangelio y donde clamamos y oramos los unos por los otros. Y en esta maravillosa ocasión, el pastor Ángel de Argentina nos acompañará teniendo un tiempo de oración. Sin más, oremos. Aleluya. Bendiciones a todos mis amados hermanos de Latinoamérica. Me da un placer poder saludarlos en el día de hoy, a todos los discípulos de Latinoamérica. Gracias a Dios por sus vidas y que el Señor siga usando, dando gracia a cada uno de aquellos que están corriendo para la obra de la evangelización mundial en Latinoamérica. Desde aquí, desde Argentina, Pastor Ángel les saluda con mucho cariño, orando los unos por los otros para que todos podamos ser dirigidos por el Señor y que tengamos un corazón verdaderamente para obedecer a la fe, llevando este evangelio a todas las naciones del mundo. Me gozo por sus vidas, por cada uno de los que participa compartiendo el evangelio. Agradezco a Dios por cada una de sus vidas que tienen ese corazón de correr para hacer la obra de la evangelización, especialmente en toda Latinoamérica. Yo estoy agradecido al Señor por cada uno de ustedes. Oro y bendigo al Señor por sus vidas. Un cariño grande desde Argentina. Les esperamos, cuando el Señor lo permita, poder llegar a ustedes por aquí. También me gustaría orar en este momento por la evangelización mundial de Latinoamérica. Padre eterno, te agradecemos una vez más, Señor, por permitirnos
darnos este evangelio y poder, Señor, recibirlos con un corazón para poder creerlo. Gracias por revelarnos a Jesús como el Cristo y por permitirnos correr, Señor, con este evangelio, llevando esta buena noticia a todas las naciones. Dios, yo bendigo en esta hora a este gran grupo, Señor, de todos los pastores de Latinoamérica que están llevando a cabo, Señor, esta gran obra. Permítenos un corazón, Señor, para correr juntos. Señor, aún nuestras vidas necesitan ser trabajadas por medio del evangelio. Te rogamos, Señor, que no haya un corazón despectivo en nuestras vidas para tu palabra. Permítenos, Señor, que la revelación de que Jesús es el Cristo sea aún más abundante en nosotros. Te rogamos, Señor, por toda Latinoamérica, porque tú nos permites realmente, Señor, hacer tu voluntad. Danos esa gracia permanentemente, Señor, para dar el evangelio. Por sobre todas las cosas te rogamos, Padre, que nos permita a través de tu Espíritu Santo verdaderamente percatarnos de este evangelio tan grande y tan glorioso, Señor, que nos has permitido recibir. Y te ruego, Señor, que nos ayude, que abras puertas para la obra de la evangelización en toda Latinoamérica. Señor, se conduele mi corazón al pensar, Señor, cómo Satanás ha atacado a la iglesia de los Corintios, Padre, aún a los Gálatas. Permite, Señor, que podamos ver, Señor, esa obra que Satanás siempre está haciendo contra el evangelio. Ayúdanos como cuerpo tuyo, unifícanos en el evangelio, unifícanos en la fe, danos el denuedo para orar los unos por los otros, Señor, para que todos podamos correr con ese corazón que te agrada a ti, oh eterno Padre. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de los pastores que nos ayudan y nos apoyan también aquí en la Argentina, Señor, haciendo el movimiento de la palabra. Te ruego, Padre, que nos conceda, Dios eterno, un corazón humilde para hacer esta gran obra tuya. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, fortalécenos, Señor, permítenos revestirnos de toda la armadura, Señor, del yelmo, de la salvación, del apresto del Evangelio, de la paz, que podamos calzarnos con ese apresto del Evangelio de la paz, Señor, ceñir nuestros lomos con la verdad de que Jesús es el Cristo, Padre eterno. Permítenos, Señor, revestirnos cada día con esta armadura y por sobre todas las cosas, Padre, permítenos, Señor, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra, esa palabra revelada en nuestras vidas. Dios eterno, te ruego todo esto y te lo imploro, Padre Santo, por todo lo que aún, Dios eterno, resta por hacer. Permítenos fortaleza, fuerza para correr hasta el final. Bendigo, Señor, a todos mis amados hermanos, pastores, misioneros de la evangelización mundial en Latinoamérica. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, te lo pedimos. Amén. Saludos, pastores. Muchas gracias, amado Pastor Ángel. Gracias por este tiempo de oración y por este saludo a todos los discípulos que están haciendo la evangelización mundial en diferentes partes del mundo. Gracias. Quiero recordarle que hoy viernes a las 8 de la noche, hora de Cuba, tendremos un tiempo maravilloso donde el Pastor Cho nos estará compartiendo el evangelio. Esperamos que este tiempo sea un tiempo especial donde el evangelio nos confirme, nos reprenda, nos anime, nos dé vida, y aquellos que están débiles sean fortalecidos, aquellos que han caído sean levantados, aquellos que han sido heridos por el pecado y han muerto puedan ser resucitados a través de la fe de creer que Jesús es el Cristo, y aquellos que han caído o están en las garras de Satanás puedan ser libres a través de escuchar el evangelio. Así que les invitamos para que hoy viernes 8 de la noche, hora de Cuba, por Google Meet, usted pueda conectarse y estar junto con nosotros para testificar y compartir este evangelio que Jesús es el Cristo. Aleluya. Continuamos orando y exaltando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Y
Ahora vamos a reflexionar. Ya hemos orado, hemos dado este maravilloso anuncio y queremos reflexionar sobre este tema que llevamos días compartiendo, el proceso de desarrollo del digno, este proceso en que entramos todos aquellos que hemos creído. Algunos le llaman simplemente creyentes, otros buena tierra, o algunos le llaman hijo de paz, otros le llaman hermanos. Sí, todo eso somos. Y por eso estamos explicando uno a uno este maravilloso tiempo, para que podamos ir comprendiendo todo este proceso desde que alguien cree hasta que comienza a dar sus primeros pasos en la fe y luego llega a ser alguien que permanece en Cristo hasta su retorno. Este es el objetivo de esta enseñanza. Ayer estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, de cómo fue una promesa dada por Dios y cómo era imprescindible y necesario que los discípulos pudieran esperar que sucediera esta obra del Espíritu de Dios en ellos, porque solo a través de la obra del Espíritu Santo recibirían el poder para poder dar testimonio de que Jesús es el Cristo. También solo a través de la obra del Espíritu Santo somos convencidos y nos percatamos de la condición en la que nosotros nos encontramos al estar separados de Dios. Pero ahora, ya siendo creyentes, ¿qué ocurre con nuestras vidas? Solamente tenemos el Espíritu Santo, ¿para qué? Para aclamar a Él o para sentir algo sobrenatural, que no estoy criticándolo. Solo quiero que usted pueda llegar al punto de poder comprender cuál es la obra más importante que el Espíritu Santo hace en una persona. Bien, ahora en estos pasajes que vamos a encontrar nos daremos cuenta cómo el Espíritu Santo nos le dio de nuevo a los apóstoles, le permitió testificar en el Pentecostés, en medio de la persecución le daba valentía, y el Señor, viendo que estos hombres llegaban a obedecer su palabra, se hacía un vínculo más estrecho a través de la persona del Espíritu Santo. Hasta aquí compartimos ayer y hoy quiero hablar y continuar testificando o hablando acerca de esta maravillosa obra. Fíjese algo interesante. En Hechos capítulo 6, versos del 3 al 5, surge una situación por el crecimiento de la iglesia. La iglesia comienza a crecer y cuando hay un crecimiento surgen también ciertas necesidades y circunstancias en las que es necesario que el Espíritu Santo dé respuesta, de guianza. Así ocurrió aquí. Se estaban comenzando en esta nueva congregación que permanecía unida, que compartían el pan juntos, que permanecían con sencillez y con un corazón hermoso, recibiendo la palabra y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ahora surge que por un plato de sopa, por un poco de sopa, por un poco de alimento, surge una situación. Se creía que había cierto favoritismo para las viudas que eran judías, no así para las griegas o gentiles. Y se les solicita a los apóstoles que ellos dejen y salgan del tiempo de estudio, de oración y de ayuno, de ese tiempo de comunión y de preparación para poder ser guiados por el Espíritu de Dios, precisamente para poder hacer la evangelización. Le piden que vengan y atiendan esta necesidad. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta que Dios pudo dar a través de ellos? Hechos capítulo 6, verso 3 al 5 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y nos damos cuenta, mire hermano, mire, tal vez usted, espero que usted pueda entender lo que quiero explicarle. Se iba a dar un plato de sopa. Para dar un plato de sopa se necesitaba, para poder servir, para poder ministrar a los santos, a estas mujeres viudas, para poder hacer toda esta maravillosa obra, era necesario que estas personas que iban a servir estuvieran buen testimonio, fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran personas sabias. A estas personas se le iba a encargar el diaconado, el servicio. Personas que iban a servir tenían la necesidad de estar con Dios, tenían la necesidad de que tuvieran un criterio correcto las personas de ahí, de la comunidad de fe, y personas que pudieran conducirse en medio de cualquier dificultad que surgiera. Y aquí vemos cómo eligieron a estas personas. Entonces nos damos cuenta que nosotros no podemos enviar al campo, no podemos poner al servicio, al liderazgo o a cualquier área de diaconado o de ministración en el ministerio a cualquier persona porque nos parezca bien, nos parezca correcto o parezca o se desempeñe bien aquí o allá. Aquí aparecen características únicas que no aparecen en Timoteo, no aparecen allá en Tito, pero sin embargo aquí surgió cuando la primera iglesia inició. Estas fueron las guianzas que el Espíritu Santo le dio. Ahora, veamos cuando el propio Señor escoge a nuestro hermano y apóstol Pablo, cómo fue que Dios trató y habló con él acerca de todo esto. Fíjense que Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16 dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Y dice, yo no consulté con nadie, yo solamente obedecí. ¿Por qué? En 1 Corintios capítulo 15 y verso 8, Pablo dice: y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Cuándo fue esto? Hechos capítulo 9 narra esta historia. Hay varios pasajes de Hechos que narran este momento. Yo quiero citar dos. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 9, verso 17, cuando dice así las Escrituras. Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, fíjese, me ha enviado para que recibas la vista, o sea, porque estaba ciego, tenía escamas, y seas lleno del Espíritu Santo. Esto que es el envío de Ananías para ministrar a Saulo, para tratar con Saulo, todos necesitamos a un discípulo. Pablo dice que él no le preguntó a nadie, que él no fue a ningún lugar. Sin embargo, en el momento en que él fue tratado por Dios, Dios dirigió a las personas que estaban en esa región de Damasco para que primeramente pudieran compartir con Pablo. Ahí estuvo Ananías, un hombre que al principio prácticamente rechaza todo esto, pues no entendía cómo Dios iba a salvar a un hombre que estaba persiguiendo, matando, encarcelando a los propios creyentes, pero simplemente en fe y en obediencia fue y se presentó delante de Saulo y lo llamó hermano. Aquel que estaba matando, tomando preso, que había consentido en la muerte de Esteban, él no lo conocía, simplemente por haber escuchado la voz de Dios le llamó hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista
y sea lleno del Espíritu Santo. Bien, no vamos a leer esta experiencia en Hechos capítulo 9, sino que vamos a leerla en Hechos capítulo 26. Leamos un poquito este pasaje. Dice así Hechos 26 a partir del verso 12. Ocupado en esto, ¿en qué? En la persecución, teniendo cartas, teniendo autoridad para ir, tomar preso a los creyentes, encarcelarlo, y se resistían hasta matarlo. Él estaba bien ocupado en este tema. Y dice Pablo, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Escuche, esta narración está maravillosa. O sea, el sol estaba, pero a un nivel tremendo de luz, de radiación, y Jesús, quien es el Cristo, se le revela a Pablo, y la luz que sale de Jesús supera la luz del sol, supera el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, explica Pablo. En el verso 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, no dice si iba caminando o si iba en un caballo, esa historia no aparece aquí, solo dice que si estaba en pie, cayó, y si estaba montado sobre algún animal, también cayó. Lo interesante no es cómo andaba, sino que cayó en tierra. Y oyó una voz, dice, y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar goces, patadas contra el aguijón. O sea, te vas a lastimar a ti mismo, te vas a dañar a ti mismo. El verso 15 dice así, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de aquí, pongamos atención a esta obra maravillosa que vamos a entender. ¿Por qué es que Dios llama a Ananías e envía a donde está Pablo? Para que Ananías ore por Pablo, se le caiga en las escamas, reciba la vista, lo bautice y sea lleno del Espíritu Santo. Aquí nos surgen las personas de que Dios me habló a mí, me llamó, aparte yo soy el tipo. No, necesitamos siempre ser comisionados y enviados por el cuerpo, la iglesia. Siempre hay alguien, Dios toma a alguien, aún desde el Antiguo Testamento, cuando Dios quería levantar, usar a alguien, enviaba a un profeta, enviaba a un sacerdote para que lo ungiera, lo comisionara. Hoy igualmente ocurre. Ahora, mire lo que sucede aquí. Era necesario que Pablo estuviese lleno del Espíritu Santo y tuviera una experiencia y pudiera experimentar la vía de fe, porque iba a ser algo muy importante. Prestemos atención. Verso 14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua aramea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da goces contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti. Aquí está implicando propósito, razón por la que Jesús, quien es el Cristo, se revela al ser humano. Mire aquí, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, hasta aquí hay un nivel de cosas que has podido ver, has podido palpar, pero no es todo. Yo
voy a seguir apareciéndome a tu vida. Yo voy a seguir revelándome a tu vida y vas a llegar a conocerme. Conocerás exactamente quién soy yo para que seas un genuino testigo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús lo dice, que más adelante lo vamos a hablar. Dice, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Él les revelará todas las cosas que han de venir. Él me glorificará a mí. Esta es la obra principal del Espíritu de Dios. Y comienza el Señor diciendo, mira, voy a librarte de tu pueblo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Te libro de los judíos, a quienes tú ibas y quienes muchas veces te van a encarcelar, pero yo voy a estar contigo y yo te voy a librar. Y también te voy a librar de gentiles que no creen, porque a ellos te voy a enviar. O sea, no solo estaba dándole un propósito, sino que le estaba dando una dirección, una guianza exacta del ministerio exacto al cual él se iba a dedicar, que era llevar este evangelio a todo el mundo y principalmente al pueblo gentil. Ahora, ¿para qué Dios estaba enviando a Pablo a los gentiles? El verso 18 lo explica, y esta es la misma comisión que tiene usted y que tengo yo. Este hermano Pablo, llamado Saulo, aquí el Señor lo está enviando con el evangelio para que dé testimonio de Jesús el Cristo, para que ocurra lo siguiente. Número 1, para que se abran sus ojos. ¿Con qué? Con el evangelio. ¿Por qué para que se abran sus ojos? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Así de simple. Están ciegos, están como pecado en nevera. Parece que están viendo y no ven. No importa si está sentado en un culto o no importa si está afuera. Muchos leen la Biblia y ni siquiera la entienden, la comprenden. La leen porque se dice que tienen que leerla, pero no saben el propósito, no saben qué buscar, cuál es el objetivo por el cual deben de leer las Escrituras. Y ya lo hemos explicado, que el propósito por el cual Dios nos da las Escrituras es ¿para qué? Para que podamos conocerlo a Él, pues las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Y el testimonio que las Escrituras dan es que Él es el Cristo. Y por cuanto es el Cristo, es el Señor, es el Salvador, es el Redentor, es el que nos justifica, Él es el pan de vida, es todo lo que es, porque es el Cristo. Y sigue explicando Pablo y dice, no solamente para que abra sus ojos, sino para que después que sus ojos sean abiertos, entonces para que se conviertan, escuche bien, de las tinieblas, del dominio de Satanás, se conviertan de su condición de esclavitud a Satanás y salgan de esa condición y entren a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús el Cristo es la luz de este mundo. Y el que cree en Él no anda en tiniebla. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Es tan claro el propósito del evangelio, es tan claro el propósito con que el Espíritu Santo trata y llena a alguien. Dice aquí, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está de una manera clara como Pablo tiene que exponer que Jesús, quien es el Cristo, como verdadero rey, derrotó a Satanás, como verdadero sacerdote, resolvió el problema del pecado, y ahora hay perdón de pecado, ahora hay redención, ahora hay justificación, ahora el hombre puede acercarse a Dios a través de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Todo esto ocurre, pero el hombre no lo sabe. Hay que dárselo a conocer, hay que dar este testimonio a través del evangelio que Jesús es el Cristo. Entonces, mi amado y querido hermano, mi familia, mi pastor querido, apóstol, profeta, evangelista, maestro, sí, es cierto que de una manera sobrenatural el Espíritu Santo obra y a veces sacude, a veces la gente se reparte dones y hace todo esto. Pero todo lo que el Espíritu Santo haga va en función
de que la humanidad sea salva, de que las personas sean salvas, los dones, los ministerios, los llamamientos, el envío. Todo lo que el Espíritu Santo hace va en función de que el hombre se pueda encontrar con Dios, dando testimonio a través de este evangelio que Jesús es el Cristo. Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo continúe derramándose abundantemente sobre su vida, que sea un hombre y una mujer llena de paz, que la paz de Dios gobierne todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que juntos, cuando suene la trompeta, podamos encontrarnos con Él. Deseo que tenga un feliz fin de semana, que juntos esta noche podamos escuchar el evangelio a través del Pastor Cho de Corea del Sur y que seamos todos edificados. Si eres uno de los que creen, de los que han recibido el Espíritu Santo y de los que están testificando que Jesús es el Cristo, mira, toma bastante aire en tus pulmones y grita con todas tus fuerzas: Maranata, Maranata, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Jesús nos dijo: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creyente es aquel que Jesús es el Cristo, el verdadero rey que destruyó a Satanás, el verdadero sacerdote que nos limpió del pecado, el verdadero profeta que nos unió con Dios. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Solo al creer todo nos es posible. Creyente es aquel que cree que Jesús es el Cristo, el verdadero rey que destruyó a Satanás, el verdadero sacerdote que nos limpió del pecado, el verdadero profeta que nos unió con Dios. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Solo al creer todo nos es posible. Creyente es aquel que cree que Jesús es el Cristo, el verdadero rey que destruyó a Satanás, el verdadero sacerdote que nos limpió del pecado, el verdadero profeta que nos unió con Dios. Toda la Biblia tiene un objetivo: que podamos creer que Jesús es el Cristo y creyendo vida en su nombre Él. Creyente es aquel que cree que Jesús es el Cristo, el verdadero rey que destruyó a Satanás, el verdadero sacerdote que nos limpió del pecado, el verdadero profeta que nos unió con Dios. Oh, que nos unió con Dios. La Biblia tiene un objetivo: que podamos creer que Jesús es el Cristo. El creyente es aquel que cree que Jesús es el Cristo,